Construcción de la línea 2 y ramal Avenida Fawcett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao. El Perú es el tercer país más grande de Sudamérica después de Brasil y Argentina, con un área de 1.28 millones de kilómetros cuadrados. Tiene aproximadamente una población de 31 millones de personas, con una densidad poblacional aproximada de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. El PBI anual tiene una tendencia al crecimiento, registrándose una proyección de 4.7% a 2019 con respecto al 3.8% del año 2016. Lima es la capital del Perú. Cerca de 10 millones de habitantes viven en el área metropolitana, conocida también como Lima y Callao. Además, es el punto de confluencia de las principales carreteras del país y se comunica con las ciudades de la costa a través de la carretera panamericana norte-sur. El área urbana de la ciudad de Lima metropolitana en los últimos años ha presentado un crecimiento acelerado y desordenado, sin la respectiva planificación y control urbano. Se incrementó el parque automotor privado y público, generando embotellamientos, accidentes de tráfico, mayores tiempos de viaje, mayor número de transbordos, invasión de vías locales, estrés colectivo, entre otros. La calidad del transporte urbano no es el adecuado, los tiempos de viaje son prolongados y los costos altos considerando que no presta un servicio de calidad. El corredor este-oeste presenta problemas de congestión, generado por la saturación de unidades pequeñas como camionetas rurales y taxis para el transporte y la gran cantidad de micros y buses, bajas velocidades de circulación, ocasionados por sistemas de control de semáforos poco eficientes y la falta de mantenimiento del pavimento, llegando a velocidades menores a 12 km por hora. Las deficiencias del transporte público se caracterizan por operación informal, ausencia de paraderos, rutas no técnicas, tarifas negociables, hostilidad de las normas de tránsito, mecanismos artesanales de control y coordinación. Los elementos que caracterizan las conductas del transportista son asegurar sus ingresos sin garantizar la calidad del servicio, trato irrelevante, descuido de la limpieza de las unidades de transporte, ruptura con el entorno vehicular, irresponsabilidad ante el usuario y terceros. Como propuesta de solución se plantea la línea 2 del Metro de Lima, la misma que tendrá una velocidad de 90 km por hora, optimizando los tiempos de viaje y que tendrá una demanda estimada de 665.000 pasajeros al día. El objetivo de calidad es contar con un sistema ferroviario de vanguardia de transporte público masivo que mejore la dinámica urbana entre Lima y el Callao, evitando los sobrecostos producidos por el obsoleto sistema de transporte actual, aminore el gasto de combustible y la contaminación ambiental, reduzca el tiempo de viaje y la pérdida de horas como consecuencia de la congestión vehicular y a su vez los accidentes de tráfico. Año 2014. En fecha de abril de 2014, la Municipalidad de Lima cede el terreno del Mercado Santa Anita al Ministerio de Transportes para la construcción del patio taller Santa Anita. Asimismo, en esta fecha, el gobierno firma el contrato de concesión Línea 2. En julio del mismo año, el gobierno y el consorcio anuncian que se encuentran en fase de resolución de canalización para el desvío de los servicios básicos y su posterior expropiación. En diciembre, se inician la expropiación y liberación de las interferencias de servicios básicos para las obras de Línea 2. Finalmente, el 29 de diciembre se dio inicio formalmente a la construcción de esta línea y el sector de la Línea 4. Año 2015. En mayo se adjudicó la Buena Pro para la supervisión integral de la construcción al Consorcio Supervisor Internacional Línea 2, encabezado por la empresa peruana CECEL. En mayo, el Ministerio de Transportes anuncia la postergación del plan de desvíos y accede a las obras de ampliación de la avenida Separadora Industrial, propuesta por la Municipalidad de La Molina. En el mismo mes se inicia la excavación de los pozos de ventilación y la nivelación de terrenos del patio taller Santa Anita. En diciembre, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico anuncia que las tuneladoras culminaron sus pruebas, fueron recibidas y aceptadas en Alemania. Año 2016. En febrero de este año, el Ministerio de Transportes adquirió las tuneladoras construidas por la empresa Geneket en Alemania para la construcción de los túneles de la etapa 1B. En marzo se inician los trabajos en el subsuelo y se excavan los túneles de la línea 2. En el mismo mes llega a Puerto del Callao la primera tuneladora bajo la supervisión de Citran. En mayo culmina el primer kilómetro del túnel del tramo 1A mediante la técnica australiana. En junio se completan las pruebas de las 5 trenes que fueron probados por el circuito ferroviario Berlín en República Checa. Estos fueron construidos por la empresa Hitachi Rail Italy. Asimismo, los edis de 2 estaciones lograron ser aprobados por el consorcio supervisor.
Prosiguiendo con el año 2016. Para agosto, la línea 2 tiene un avance del 11% con 3.8 kilómetros de túnel excavado y fueron entregados 7 terrenos de los 73 en total. En septiembre, llega al puerto del Callao el primer tren completamente automático de marcas Naldo Breda fabricado por Hitachi Rail Italy. Asimismo, el Ministerio de Transportes y el consorcio firman un acta de suscripción para la entrega del terreno, donde se construirán las 4 estaciones del tramo 1A. En octubre, las estaciones 23, Emilio Valdizán y número 24, Mercado Santa Anita, se encuentran en construcción. Año 2017. Se empieza el año superando las discrepancias del diseño de sismoresistencia y se entregó el terreno para las tuneladoras al concesionario. Aquí se construirán las dovelas y las primeras estarían listas en diciembre del 2017. Con esto se espera tener un avance de 7 kilómetros y lograr concluir en total de la obra de 35 kilómetros a mediados del 2021. En febrero se debía concluir con la ejecución de la etapa 1A y para diciembre estaba programado el fin de pruebas de operación de la primera etapa. Sin embargo, debido a los retrasos durante el tiempo de ejecución, se proyecta que el nuevo término de la etapa 1A será en el mes de diciembre. En enero del 2019 debería haberse concluido con la ejecución de la etapa 1B. Asimismo, en junio sería el fin de las pruebas de operación de la etapa 2. Además, el proyecto debía concluirse con el término de la etapa 2 en mayo del 2020. Sin embargo, a causa del retraso indicado por Contraloría, el nuevo término estaría proyectado a mediados del 2021. Los involucrados con el proyecto se ven inmersos a partir del año 2013, año en el que se manda la licitación del proyecto por parte de Proinversión. Se puede reconocer como principales instituciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, a Provías Nacional, OCITRAN, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la Municipalidad Provincial del Callao y a las municipalidades distritales por las cuales cruza la línea de Metro 2. Las mismas que están representadas por sus autoridades políticas y su representación en la participación del proyecto. En el mismo también se puede reconocer que el principal involucrado es la población beneficiaria, que a partir de la concepción del proyecto hasta la entrega del mismo, que es una proyección hacia el año del 2020, será aproximadamente de 1.200.000 personas beneficiadas con el proyecto. Las mismas que están en colaboración y participación con la ejecución del proyecto. En la línea 2 del Metro de Lima, a partir de su trazado geométrico se pueden reconocer los principales métodos constructivos, los cuales son los túneles de línea, las estaciones para pasajeros, la superestructura ferroviaria, pasillos, escaleras, andenes, torniquetes, ventanillas y expendedoras, dimensiones de seguridad, pozos de ventilación y emergencia, patios y talleres. Para el túnel de línea se consideran dos métodos. El primero es el método Tunnel Boring Machine, en el que el revestimiento del túnel funciona como soporte de primera fase y después como estructura definitiva, en el cual es sustituido por segmentos prefabricados de concreto reforzados, instalados a obra por la máquina misma, inmediatamente después de la excavación. Cada anillo es instalado al interior de la máquina, en la parte trasera, realizando el revestimiento mientras la misma avanza, empujándose por medio de gatos hidráulicos que se apoyan sobre los anillos ya instalados. El espacio anular existente entre el revestimiento y el terreno se llenará por medio de una inyección, la misma que se realizará de manera continua de acuerdo con el avance de la tuneladora. El otro método para el túnel de la línea es el método New Australian Tunneling Method, el método austriaco, el cual está conformado por 4 fases. En la primera fase, que es de excavación de semisección superior, donde se excava aproximadamente 100 centímetros en bóveda,
dejando un contrafuerte temporal de terreno sin excavar. Luego se coloca una capa de sellado de 5 centímetros de shotcrete con fibras metálicas. Posteriormente se instala una cercha de celosía y sobre la misma se proyecta concreto de 35 con fibras de acero con dosificación de 30 a 35 kilogramos sobre metro cúbico, en el que se obtiene el sostenimiento primario. En la fase 2 se repite la fase 1, en la que se coloca la segunda capa de sostenimiento en los dos avances, con una malla de acero y hormigón proyectada. En la fase 3 se excava el tramo de 200 centímetros en contrabóveda. Se coloca un sello de hormigón proyectado para confinar el suelo natural. Se coloca el sistema de sostenimiento adecuado con marcos reticulados y mallas de acero con hormigón proyectado. Se coloca una segunda capa de sostenimiento. En la fase 4, para el revestimiento definitivo se tiene diferentes espesores de muros, que van desde los 20 a 25 centímetros. Cuando se terminan los trabajos con el carro encofrador, se continúa la instalación de la superestructura de vía, así como las bandejas de cables, las catenarias y el pantógrafo del tren. En las estaciones de pasajeros se utilizan las estaciones tipológicas cut and cover. Consiste básicamente en la construcción de una estructura tipo cajón por encima del túnel de línea. Esta tipología se utiliza cuando el espacio superficial permite ubicar la estación debajo de la calle y cuando la geometría de trazo lo consiente. Consiste de 4 fases. La primera fase es donde primero se excavan los pilares y las pantallas de hormigón, que serán parte de la estructura principal del sostenimiento de la estación. Se colocará la estructura de acero y se vaciará con concreto de acuerdo a las especificaciones técnicas. En la fase 2 es la losa de vestíbulo, donde se excava a cielo abierto hasta la cota del vestíbulo. Se realiza el vaciado de la losa de entrepiso. En la tercera fase es la losa superior. Es donde se colocan las vigas prefabricadas sobre las pantallas laterales de concreto. Y posteriormente se realiza el vaciado de la losa superior, y de esta manera se asegura el restablecimiento de los servicios en superficie. Y finalmente tenemos la fase 4, que es la excavación hasta la cota de andén. La excavación prosigue bajo la losa del vestíbulo hasta la cota del andén. Se realiza el vaciado de la losa del andén, luego se ejecutan los forjados auxiliares y se realizan los acabados. En las estaciones cut and cover podemos reconocer dos tipologías de estación, la tipología 1 y la tipología 2, las cuales se diferencian por las dimensiones funcionales internas, en la que sobresale la tipología 2, en donde se consideran los flujos de pasajeros de máxima demanda. La otra tipología para las estaciones de pasajeros son las estaciones en caverna. Se utilizan espacios sin posibilidad de amplias áreas superficiales, que no permiten grandes excavaciones a nivel de la calle, donde es necesario reducir al máximo la superficie de excavación, de tal forma que sea compatible insertar la estructura en el tejido urbano. Está conformado por una estructura subterránea, realizada en hormigón armado, que se desarrolla básicamente en un cuerpo central, con anexo a un túnel que lo conecte al túnel TBM, como se puede observar. El pozo tiene sección rectangular y se divide en dos partes, una profunda que aloja los sistemas de distribución hasta los andenes y una más superficial, limitada a los dos primeros pisos, donde se aloja el vestíbulo y los servicios tecnológicos necesarios. Según la profundidad del pozo y su disposición respecto al eje de estación, se distinguen tres subtipologías. En la tipología 3, la tipología 3A, 3B y 3C, las cuales se diferencian por las dimensiones funcionales y por el flujo de pasajeros. Así como también se puede reconocer la tipología 4, en la que se utilizan las estaciones con flujo de pasajeros de máxima demanda. Y también se reconocen las estaciones en viaducto y las estaciones de intercambio. Que estas, además de ser estaciones de paso, se tienen varias estaciones de intercambio del proyecto con otras líneas existentes, así como la de la línea 1.
La superestructura ferroviaria está conformada por todos los elementos y materiales que se colocan sobre la plataforma para establecer el camino de rodado ferroviario, los cuales permiten el tráfico de los trenes y del metro dentro de los parámetros establecidos. Está conformado por las rieles y contrarrieles, que son el elemento clave de guiado. En la longitud de las rieles y la soldadura estará realizada por soldadura aluminotérmica, que se utiliza para aliviar las tensiones. Las durmientes serán de madera y hormigón armado, que serán aproximadamente de 1666 por kilómetro, las cuales contarán con balastro, los cuales repartirán uniformemente la carga fija a los rieles a los durmientes. Se tendrá elementos de anclaje para sujeción y fijación, para asegurar la invariabilidad del ancho de la vía, facilitar la transferencia de la infraestructura de acciones estáticas y dinámicas. Se tendrán las juntas aislantes, las mismas que estarán conformadas por los siguientes materiales: eclisas en acero, pernos de empalme en acero, arandelas de acero, chapas aislantes en tejido de vidrio y resina epóxica, alojamientos aislantes para pernos de empalme, aislante con moldura de perfil de riel, resina para el encolamiento, cambiavías, parachoques. Para los recorridos horizontales se tomarán las capacidades de la TCRP Royporsen, al cual se ha añadido a la fórmula un efecto de borde de 0.30 metros, para tener en cuenta el espacio que se debe dejar entre los pasajeros y las paredes, y poder determinar así el ancho del pasillo según el tipo de servicio, desde el nivel A hasta el nivel de servicio F. Para las escaleras también se toman las dimensiones y las capacidades de la TCRP Royporsen. Para organizar los flujos y optimizar la instalación de equipos mecánicos, la dirección debe ser reversible, en caso de horas puntas. En el caso de los accesos principales, han sido sobredimensionados para evitar acumulación de usuarios. Para los andenes se considera una capacidad máxima de 0.8 metros cuadrados por persona, ubicando el 35% de total de personas en el 25% de la longitud total del andén. Al ancho calculado según la demanda se debe agregar 1 metro para considerar los edge effect, los efectos de borde, y 0.50 metros a lo largo del muro y 0.50 metros a lo largo del límite del andén. En el dimensionamiento de seguridad, las puertas de andén son un primer elemento de seguridad que sirve para compartir las vías de los trenes. La instalación de extintores portátiles de un sistema automático de rociadores, de detectores de humo y un adecuado sistema de ventilación permiten limitar y en la mayoría de casos disipar las situaciones de emergencia. Se privilegian las conexiones normales, verticales y limitan salidas solo de emergencia. Se tomarán los siguientes criterios. Verificación del primer criterio, que prevé el abandono de la plataforma en 4 minutos. Segundo criterio, que corresponde a alcanzar un área de seguridad en 6 minutos, para lo cual se han tomado en cuenta las distancias horizontales o verticales del recorrido por los diferentes tramos, según los valores indicados en la NFPA. Los pozos de ventilación en emergencias están conformados por una estructura circular subterránea, realizada en hormigón armado. La posición y la geometría de los pozos han sido estudiadas considerando los aspectos funcionales, topográficos y constructivos. El pozo básicamente se desarrolla en una cabina técnica, en un cuerpo central cilíndrico y una galería de conexión entre el cuerpo principal al túnel TBM. El método utilizado para los pozos de ventilación es el método Cut and Cover y caverna respectivamente. El método descendente con calzaduras es la solución adoptada para la excavación de los pozos de ventilación y de emergencia, donde está prevista una excavación profunda hasta el nivel de cota correspondiente al túnel de TBM. El proyecto incluye 2 patios talleres. Uno, el patio de Santa Anita, cerca del mercado Santa Anita de la línea 2, y el otro, el patio Bocanegra,
cerca de la estación Bocanegra del ramal Fosset-Gambetta. Estos espacios es donde se estacionarán los trenes y se ubicarán los centros de mantenimiento y control del sistema. El patio de Santa Anita ya tiene emplazada muchas de sus columnas, así como se encuentra en construcción el edificio para el material rodante auxiliar, el edificio de administración y las zonas por donde ingresarán los trenes para su mantenimiento. El patio taller Bocanegra se modificó su nueva distribución de la zona destinada para almacenes, talleres auxiliares, oficinas de taller de material rodante, el sistema de bombeo, entre otros. El nuevo diseño fue por encargo de Proinversión. Los sistemas de alimentación eléctrica deben satisfacer las necesidades de potencia y energía, la tracción eléctrica, las instalaciones del sistema operativo, la señalización, las telecomunicaciones, el mando, el control y la supervisión. Así como en los patios talleres debe satisfacer las necesidades de iluminación, sistema electromecánico, ventilación, aire acondicionado, extinción de incendios, y así a las instalaciones de la propia línea, para lo cual se cuenta adicionalmente con subestaciones eléctricas rectificadoras, sistema de tracción eléctrica, sistema de automatización integral y señalización, sistema de control automático, sistema de telecomunicaciones, sistema de puertas de andén, en lo que se cuenta con puertas corredoras, puertas de salida, puertas fijas, mámparas, dispositivos y otros. Se cuenta también con sistemas de supervisión, mando y control de circulación de trenes, con sistema de control de pasajeros, para poder prevenir el fraude y la evasión y proporcionar datos útiles para la gestión. Se tiene también sistemas de supervisión de tracción, sistema de supervisión, mando y control de los sistemas auxiliares. Después de haber analizado los procesos constructivos y haber identificado los sistemas, se puede identificar los principales procesos claves del proyecto, los cuales fueron identificados mediante el método de análisis estructural, en el cual podemos identificar que como primer proceso clave tenemos al proceso de túnel de línea con el método TBM. Como segunda prioridad tenemos al túnel de línea con el método convencional NAM. Al tercero tenemos a las dimensiones de seguridad, los cuales se debe considerar en todo el proceso constructivo. Y como cuarto principal tenemos a las estaciones en cut and cover. Riesgo es la probabilidad de que se materialice una amenaza. Es un problema potencial que puede ocurrir o no. Tiene como características la incertidumbre y la pérdida. Ante esto, se debe actuar de manera proactiva, anticipándose a los efectos derivados de su ocurrencia, cuantificando el grado de incertidumbre y de pérdida asociada con el riesgo, de manera que se puedan prevenir y contener sus efectos con planes elaborados en función a la naturaleza de estos. Por eso su evaluación se basa en su consecuencia y la probabilidad de que ocurra. El proyecto de la línea 2 del Metro de Lima cuenta con un estudio de impacto ambiental semidetallado, elaborado en el año 2013, y un análisis complementario a este, elaborado en el año 2015, de los cuales se han extraído los impactos positivos y negativos considerados en el proyecto. En primer lugar están los ambientales, que comprenden impactos potenciales relacionados a la geología, hidrogeología y geotecnia durante las etapas de construcción y operación, como la subsidencia, contaminación accidental de agua subterránea, efecto drenaje y otros. Ruido y vibraciones que pueden afectar edificios históricos o patrimonio arqueológico. Pasivos ambientales como la contaminación del suelo, el agua subterránea y contaminación por residuos sólidos peligrosos. Traslado y manejo de material excedente, riesgos y desastres naturales, salud y seguridad ocupacional y bonos de carbono.
Los impactos sociales comprenden desarrollo económico derivado de la construcción del metro. En infraestructura y servicios básicos, el proceso de gentrificación e interrupción de servicios básicos durante la construcción. Uso del espacio público y paisaje. En educación, la facilidad de traslado y acceso a más servicios educativos y perturbación temporal de las clases en las escuelas y rutas de movilidad. En salud y seguridad, reducción en la exposición de la población al ruido y al smog y reducción de fatalidades y accidentes de tránsito, entre otros. En transporte, reducción del tráfico vehicular y mayor demora en los traslados durante la construcción. Forma urbana en áreas de las estaciones y salidas de emergencia. Cambios de uso del espacio. Patrimonio cultural incluyendo arqueología y reasentamiento. En cuanto a riesgos, se ha considerado el incremento de la conflictividad debido a reclamos por parte de gremios de transportistas del sistema de transporte actual. El incremento de la conflictividad debido a reclamos del gremio de construcción civil por optar a puestos de trabajo en la construcción del proyecto. El aumento de la tensión entre la población afectada por desplazamiento físico en caso de no llegar a acuerdos, y la afectación de la capacidad de respuesta en caso de emergencia por el bloqueo de vías de acceso durante la construcción. También se incluyen impactos generados por la construcción de áreas auxiliares, como los derivados de la falta de información existente, y aquellos que alcanzan, por ejemplo, el medio físico, en la calidad del aire, el ruido, el suelo y otros, el medio biológico, flora y fauna, y el medio socioeconómico en la calidad paisajística y obstrucción de vías de acceso. Por último, se contemplan los impactos acumulativos, esto referido a los efectos del proyecto en su entorno futuro y en los proyectos aledaños, como otras líneas del Metro de Lima, el proyecto Vía Parque Rímac, el proyecto Vías Nuevas de Lima y el proyecto Ampliación Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Como salvaguarda estos impactos, el proyecto cuenta con plan de compensación y reasentamiento involuntario, plan de gestión ambiental, social y de salud y seguridad ocupacional, medidas de mitigación por riesgo geológico, plan de diálogo y participación ciudadana, plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de manejo arqueológico e histórico, programa de prevención de pérdidas y contingencias, entre otros. Sin embargo, al ser estudios previos a la ejecución del proyecto, requieren reajustarse a las condiciones encontradas. Dado el avance de las obras de la línea 2 del Metro de Lima al año 2017, se hace necesario el análisis de riesgos no contemplados en los estudios oficiales y que han causado hasta el momento retrasos y pérdidas económicas a los involucrados, pero sobre todo han comprometido la calidad en el proceso del proyecto. Comenzaremos definiendo 5 tipos de riesgo que engloban los factores identificados. Así tenemos el riesgo operativo, como aquel que compromete el desarrollo de las etapas del proyecto durante su ciclo de vida y el funcionamiento óptimo de la infraestructura una vez concluida. El riesgo financiero, que involucra el incremento de costos y condiciones económicas desfavorables para el Estado. El riesgo técnico, que engloba efectos derivados de factores como diseño, especificaciones y estudios no desarrollados con rigurosidad técnica y calidad. El riesgo de calidad, que comprende condiciones desfavorables para alcanzar el desarrollo óptimo del proyecto y su posterior uso. Y finalmente, el riesgo de seguridad, que involucra factores que comprometen la seguridad de la infraestructura y los usuarios a mediano o largo plazo. En base a esto, se detallan a continuación los principales riesgos identificados en el proyecto. Concurso público. El otorgamiento de la Buena Pro al Consorcio Nuevo Metro de Lima se dio tras un concurso de concesión cuya calificación estuvo a cargo de Proinversión. Hubo falta de valoración en las propuestas técnicas y el consorcio ganador excedió el uso del método constructivo establecido en las bases. Es por ello que desde la firma del contrato se han realizado diversas modificaciones que han incrementado los costos del proyecto. Saneamiento de terrenos. La entrega total de terrenos en un plazo de 150 días
fue un compromiso asumido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sin sustento técnico ni planificación adecuada. La entrega de terrenos actual está al 10% y no se han entregado 21 áreas saneadas para la primera etapa. Además, hay una adenda al contrato en la que la responsabilidad del proceso de saneamiento recae en el Estado peruano. Esto ha causado retrasos y sobrecostos en la obra, modificaciones al proyecto al no contar con terrenos saneados, incumplimiento de adenda y una demanda de arbitraje por $260 millones presentada por el concesionario contra el Estado peruano por incumplimiento en las condiciones de los terrenos. PACRI. El plan de compensación y reasentamiento involuntario derivado de las expropiaciones de terrenos para la obra contiene imprecisiones en su contenido y plan de contingencias. No se han logrado negociaciones exitosas con muchos afectados, habiendo casos de denuncias, y se han aprobado proyectos de ley de manera acelerada sin opinión del gobierno regional ni la Municipalidad del Callao. Esto ha causado retrasos en el saneamiento de terrenos por malestar y desacuerdo de la población afectada, denuncias públicas de dueños de terrenos, y además el presupuesto podría ser insuficiente para el programa de compensaciones. Ejecución adelantada de la primera etapa. El adelanto de puesta en operación de una parte de la primera etapa de la obra se hizo basado en la demanda del transporte y sin justificación técnica. Esto ha causado un incremento de $156.2 millones en el presupuesto y una adenda al contrato que no se ha cumplido. Esta etapa debió entrar en funcionamiento en agosto del año 2016, por lo que al momento ha significado una pérdida para el Estado. Riesgos geológicos. El contrato establece que el Estado asuma los costos adicionales por contingencias en el terreno, no contempladas en los estudios previos. No se establecieron límites para gastos asumidos por el Estado, y además los estudios previos fueron elaborados por el concesionario. Los gastos por parte del Estado podrían incrementarse en un 6% del costo total del megaproyecto, $271 millones aproximadamente. Retribución de inversiones. En la primera adenda al contrato se incrementó el pago por retribución por inversiones RPI correspondiente al Estado en $1.399.4 millones, es decir, $150.8 millones más de lo previsto inicialmente. La Contraloría alertó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el riesgo de que el concesionario exija un pago por RPI mayor al establecido en el contrato. Esto podría traer gastos mayores para el Estado. Sin embargo, se estableció un factor de proporcionalidad que al final también supone gastos adicionales y además no ha sido considerado en ninguna adenda. Subsidio del Estado. Se determinó el adelanto de las obras de la primera etapa sustentada en la demanda proyectada. Según cálculos realizados por la Contraloría General, se habría sobreestimado la demanda de pasajeros para la etapa 1A. El Estado aumentaría el subsidio a las tarifas de transporte, de 39 a 63 millones de dólares adicionales. Los pasajes duplicarían el costo ofrecido por otros medios de transporte y la preferencia de uso del metro no sería la proyectada. Cálculo de tarifa. La tarifa aprobada en el contrato no fue establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni por Ocitran. El cálculo se hizo en base a un precio referencial proporcionado por el consultor que no se ajustaría a la realidad. Esto causaría un posible incremento de las tarifas de transporte en el metro, condicionando su uso. Método de excavación convencional. El método utilizado en los tramos 1A y 1B es el convencional, a pesar de que en el contrato se indica que el método será mecanizado. El consultor integral de la obra advirtió de la inconveniencia del uso del método convencional, ya que conlleva mayor afectación de superficie, mayores costos y mayor tiempo de ejecución. Modificaciones en los estudios de detalle. A partir de la firma del contrato, el consorcio ejecutor ha realizado modificaciones en los EDIs por los que ganaron la buena pro. El consorcio supervisor ha alertado que las modificaciones realizadas degradan la propuesta técnica inicial, disminuyendo la cantidad de concreto y acero ofertado originalmente. Esto supone disminución de calidad técnica de la infraestructura, así como la disminución de su resistencia sísmica, lo cual conlleva a un riesgo de seguridad de los usuarios en el futuro. Normatividad antisísmica peruana.
En la actualidad no existe una normatividad específica para el Perú que norme el diseño sismo resistente de estructuras subterráneas. El concesionario ha realizado modificaciones en los EDIs que implican disminución de la cantidad de concreto y acero en la infraestructura del proyecto. Se comprometería la resistencia antisísmica de la infraestructura subterránea del proyecto y al no haber normas nacionales se han utilizado normas internacionales. El riesgo en infraestructura subterránea compromete la del Metro de Lima y otros proyectos futuros con estas características. Especialistas no colegiados. Los especialistas formuladores que elaboraron los estudios de preinversión no contaban con registro en el Colegio de Ingenieros del Perú y esto fue subsanado tras 2 años. La penalidad correspondiente no fue aplicada por proinversión al consultor general. Esto significó un perjuicio económico al Estado, además de una demora en la admisibilidad de los informes elaborados. Se presentaron estudios definitivos incompletos y esto ha causado perjuicio a la calidad de los estudios. Tuneladoras no operativas. El uso de tuneladoras para los trabajos de excavación fue planteado en el contrato de concesión. El equipo de tuneladoras ya se encuentra en el país, sin embargo no ha sido ensamblado para su utilización. Esto ha causado la utilización forzosa del método convencional de excavación, lo cual conlleva demoras y sobrecostos a la obra. Patio Taller Bocanegra. Los terrenos para el emplazamiento de este patio no han sido saneados en su totalidad hasta el momento. Se contempla la posibilidad de reubicarlo en un terreno denominado Quilca. Esto ha conllevado a demoras en el cumplimiento de la programación de obras, el retraso en la instalación y comienzo de uso de la planta de dovelas prevista en este patio, y además la utilización forzosa del método convencional. Comunicación con personal extranjero. El Consorcio Supervisor Internacional cuenta con personal extranjero que, según cláusulas en el proceso de licitación, deberá ser capaz de comunicarse en idioma español o inglés. Se han presentado 3 resoluciones de penalidad reiterativa sobre el tema de la comunicación del personal extranjero. El consorcio supervisor ha sido restringido de participar en reuniones entre Ocitran y el concesionario por el tema de idioma y traducción, ya que el 13% de su personal es chino y coreano. Esto ha causado retrasos en la revisión y aprobación de EDIs y podría causar una posible disolución del contrato con el consorcio supervisor. Retraso de 15 meses en avance de obras. Los avances en la línea 2 del metro son mínimos, toda vez que hasta la fecha no se culmina con las obras del tramo 1A que va desde la vía de evitamiento hasta el óvalo Santa Anita. A la fecha, el concesionario ha ejecutado el 14.8% de la inversión total, y el avance de obras debería ser de 36.48% de acuerdo a la adenda número 1. Los plazos para la aprobación de 32 EDIs se han vencido, y las inversiones se prolongarían por 2 años y medio más de lo planeado, además que habría una caída en la inversión privada. Ciclo de vida del proyecto. El proceso de gestión del proyecto desde su concepción se desarrolla en un tiempo demasiado prolongado. Un mismo proyecto pasa por diferentes gobiernos en sus diferentes etapas. Cada etapa del proyecto pasa por diferentes equipos técnicos y de evaluadores correspondientes a las entidades de gobierno involucradas, generándose observaciones y retrasos al proceso. Corrupción. La corrupción se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Este efecto es ampliamente extendido y tolerado pasivamente en todos los ámbitos de la sociedad peruana. El sector construcción no está exento al alcance de la corrupción, ya que se ha visto seriamente involucrado en estos temas. El proceso de licitación, firma de contrato y ejecución del proyecto en cuestión está plagado de irregularidades que no han sido resueltas y cuyo origen en muchos casos no tienen sustento técnico ni legal. Por otro lado, la empresa COSAPI, parte del concesionario Nuevo Metro de Lima, ha sido involucrado en el caso Odebrecht. El proceso del proyecto en su conjunto se ve afectado por aquellas irregularidades e incongruencias que vician su desarrollo transparente y óptimo, y sobre todo la calidad de la infraestructura en su totalidad.
De la totalidad de riesgos analizados, son 3 los niveles alcanzados. Muy alto, que denota una situación de emergencia que requiere toma de decisiones inmediata por parte de las entidades involucradas, renegociación de contrato y replanteo de planes de contingencia. Alto, que requiere búsqueda de alternativas legales, técnicas y políticas que reduzcan los efectos del riesgo, además de la necesidad de elevar el nivel de control y sistema de gestión y replanteo de las alternativas de contingencia. Y en menor proporción el nivel medio, para el que se deben tomar medidas que subsanen el origen de las contingencias y ajustar en el sistema de control y gestión. A partir de esto y con proyección a futuro, se mencionan medidas de contingencia probables para fomentar la continuidad del proyecto, aludiendo a las principales obstrucciones que han retrasado las etapas de este, y que en gran medida aportarían a su finalización y puesta en operación con la calidad y seguridad que la problemática del transporte y la población servida requieren. Estas medidas son: control de calidad constante a equipos técnicos, retroalimentación constante de planes de contingencia, rigurosidad técnica para aprobación de EDIs, medidas de contingencia ante incremento de tarifas, priorizar uso de tuneladoras, normatividad antisísmica subterránea ajustada a geografía nacional, fiscalizar cumplimiento de TDRs de concurso y cláusulas de contrato, establecimiento del límite de gasto para el Estado, seguimiento al factor de proporcionalidad para RPI, plan financiero efectivo para coinversión del Estado, resolución de controversias legales en saneamientos de terreno, renegociación de contrato con plazos definitivos y evaluación rigurosa de adendas, plan de contingencia anticorrupción con tolerancia cero. Este trabajo fue elaborado por Alisaya Villanueva Catherine, Javier Leonardo Pechi Barrientos, Velázquez Ochoa Ingrid Yoshara, Evelyn Yunca Coronado. para el curso Estado del Arte en los Procesos y Construcciones de la Maestría en Arquitectura con mención en Gerencia de la Construcción Sostenible de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano.